Vamos a compartir pantalla. ¿Qué te pasa? Y vamos a iniciar el estudio de el tema del día de hoy, que es cerebelo. ¿Ok? Ya hemos platicado de esta estructura. El cerebelo se encuentra ubicado por detrás del tallo cerebral. Descansa en las fosas occipitales, ¿sí?, del piso posterior del cráneo. Y por arriba está cubierto por la tienda del cerebelo que lo separa de los lóbulos occipitales. ¿Ok? Esa es la posición de mi cerebelo. Detrás del tallo cerebral, debajo de la tienda del cerebelo y arriba de las fosas o descansando en las fosas cerebelares del piso posterior del cráneo. Les mandé la presentación, ¿sí? Les mandé un documento en donde es lo mismo, está lo mismo en la presentación, ¿sí? Y pues aquí podemos ver, ¿verdad?, en nuestro cerebelo, ya hemos platicado de él, es un órgano impar, único, en el piso posterior de la base del cráneo, por detrás del tallo y por debajo de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales. Tiene forma ovoide, es un ovoide, véanlo. Si vemos abajo, esto es un ovoide, ¿ya lo vieron? ¿Sí? ¿Ok? Se dice aplanado en sentido cefalocaudal, aplanado, ¿ok? Y deprimido en su parte media en la región anterior. Vean, aquí presenta una gran depresión donde se mete el tallo cerebral, ¿ok? ¿Sí? Y vamos a aprendernos que presenta tres caras. Una superior, una inferior y una anterior, donde se ha metido el tallo cerebral. Superior, inferior y anterior. Y presenta este borde se llama posterolateral. Posterolateral es un borde, ¿ok? Posterolateral, ¿ok? Se dice que está constituido por dos hemisferios cerebelares. Son las masas laterales, dos hemisferios cerebelares. Y un vermis. Es el que une ambas hemisferios cerebelares, un vermis. Entonces, si lo vemos aquí abajo, en la imagen de abajo, lo que tiene la letra I es el vermis. Viene de gusano, ¿sí? Los gusanitos van caminando y cuando uno los toca, ¿verdad?, se van desplazando en el piso, se enrollan, ¿sí? Se enrollan. No sé si alguna vez lo han hecho, ¿verdad? O eran curiosos de niños y vemos un gusanito, lo tocamos e inmediatamente se enrolla. Bueno, eso es el vermis. Tiene forma de letra C, vean, así, como el gusanito enrollado, ¿sí? Una porción superior y va hasta una porción inferior, que terminan en las regiones anteriores. En este vermis aparece una estructura importante que es el nódulo. Y en la cara anterior del cerebelo presenta unas regiones que se llaman flóculos. Ahorita los vamos a ver, flóculos, ¿sí? Bueno, para entender cómo es que funciona el cerebelo, podríamos platicar algo acerca de filogenia del cerebelo.
¿Cuándo aparece el cerebelo por primera vez? En los peces. En los peces. Si ustedes ven el cerebro o el encéfalo de un tiburón, ¿sí?, solo está formado por dos flóculos. Dos flóculos. Eso es lo que forma el cerebelo de, o así está constituido el cerebelo de un tiburón. Y miren que se desplaza rapidísimo. ¿Sí? Los flóculos y el nódulo que está en el vermis es lo que se llama arquicerebelo. Arquicerebelo. Cerebelo antiguo. Ok. En peces aparecen los flóculos. Eso es todo lo que tienen los peces. No hay todo el vermis, ni los hemisferios cerebelares, nada. Tienen dos flóculos, ¿verdad?, y unidos generalmente por un nódulo. Entonces, aparece el arquicerebelo, cuya función principal es controlar el equilibrio. Bien. ¿Estamos? En los peces solo hay un arquicerebelo. Después de los peces siguen anfibios y reptiles en el proceso evolutivo. Y entonces los anfibios salen a la tierra y aparecen músculos agonistas y antagonistas, ¿sí? Flexores, extensores. ¿Sí? Algunos se desplazan, ¿verdad?, ¿sí?, con su cuerpo, ¿sí?, otros con ciertas extremidades. ¿Sí? Y entonces tiene que aparecer un paleocerebelo. El paleocerebelo es todo el vermis, ese gusanito, y está aquí, eso es el vermis. Eso es lo que tiene un anfibio, un reptil. Y ese vermis le empiezan a aparecer regiones laterales, empiezan a aparecer los hemisferios cerebelares, pero son pequeños, ¿ok? Entonces el paleocerebelo está constituido por el vermis y esos hemisferios cerebelares incipientes, que ya en un cerebelo le llamamos región paravermal. El vermis es la región vermal y las regiones laterales que crecen un poco se llaman regiones paravermales. ¿Cuál es su función? Recibir la información propioceptiva. Por eso ustedes vieron que todas las conexiones propioceptivas, espinos cerebelares, trigéminos cerebelares, ¿sí?, todas van al paleocerebelo, porque el paleocerebelo trabaja a base de propiocepción. ¿Y entonces qué hace el paleocerebelo? Junto con la formación reticular, controlan el tono de los músculos. Y entonces, si tengo un control del tono muscular, puedo permanecer parado. Puedo moverme, locomoción. Hay bipedestación, ¿sí? Entonces, el vermis quitando el nódulo y las regiones adyacentes del cerebelo me sirven para eso. Cuando aparecen las aves, recuerden que los reptiles dan dos especies diferentes. ¿Sí? Hay divergencias. Por un lado salen las aves
y por el otro lado aparecen los mamíferos. ¿Sí? ¿Ok? Todavía esas patitas de pollo que a veces a mucha gente les gustan y se comen, pues tienen características reptilianas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, una línea divergente fue hacia aves y otra mamíferos. Y en ellos, esas porciones laterales del vermis empezaron a desarrollarse muchísimo. Y entonces aparecen los dos hemisferios cerebelares. Y eso es el neocerebelo, que controla el movimiento fino. En las aves, el planear implica un gran movimiento fino. Nosotros, pues desarrollamos infinidad de movimientos finos. El hacer esto con los dedos, sin equivocarse y rápidamente, esto es un movimiento fino. ¿Ok? El mover un botón micrométrico del microscopio, el desarmar un reloj, todo esto es movimiento fino. El escribir excelentemente bien. Bueno, todas esas acciones son realizadas por las porciones laterales de los hemisferios cerebelares. ¿Ok? Y entonces tenemos las tres funciones que dice ahí. Controla funciones motoras relacionadas con control del equilibrio. Ya que vimos nervios craneales, vimos que el aparato vestibular enviaba información al arquicerebelo, al cerebelo, al arqui, para el control del equilibrio. ¿Ok? Vimos que todas las vías propioceptivas llegaban al palio para el control del tono muscular. Claro, primero para saber cómo están los músculos y luego el cerebelo con sus acciones y la formación reticular mantener un tono. Y por último, las regiones laterales de los hemisferios cerebelares, estas que podríamos decir de aquí a acá. Todo esto es neocerebelo. Neocerebelo. ¿Ok? Que controla el movimiento fino o sinergia muscular. Bueno, desde el punto de vista, si lo cortamos a este cerebelo, ¿verdad? Lo partimos a la mitad, encontramos que está formado por una corteza cerebelar periférica que presenta folias, no giros, no circunvoluciones, folias. Entonces vean esta imagen arriba. Esto es una folia, lo que está entre dos surcos. Folio quiere decir hoja. Y cuando se hicieron las primeras descripciones de cerebelo, ¿sí? Pues había pergaminos, había no las hojas bond que conocemos actualmente. Las hojas eran gruesas, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, está formada por infinidad de folias, vean, se ven como hojas gruesas acumuladas en esta imagen. O en esta imagen veo aquí las folias, las hojas gruesas. Entonces, lo que está entre dos surcos se llama folia. Y la corteza cerebral está formada por folias. Luego tengo la sustancia blanca del cerebelo, que está formada por dos tipos de fibras. Unas se llaman musgosas y otras se llaman trepadoras. Entonces, toda la sustancia blanca del cerebelo está formada por fibras musgosas y trepadoras. ¿Ok?
Y casi en la línea media, casi llegando al vermis, en cada hemisferio cerebelar, presento 4 núcleos. El que está en la línea media se llama núcleo del techo, porque está en relación al techo del cuarto ventrículo, o núcleo fastigiado, casi en la línea media del techo o fastigiado. Luego tengo uno que se parece a la oliva vulvar. ¿Se acuerdan de la oliva vulvar? ¿Sí? Esa forma, en forma de saquito, ¿sí? Bueno, ese es el núcleo dentado. Y en su entrada están los núcleos globosos y emboliformes. Globosos y emboliformes. ¿Ok? Entonces, para fines prácticos, en cada hemisferio cerebelar, tengo un núcleo fastigiado o del techo que pertenece al arqui. Pertenece al arqui cerebelo. Tengo los núcleos globoso y emboliforme, que a veces son uno, a veces son dos, globoso y emboliforme. Pertenecen al palio cerebelo, globoso, emboliforme. Y el dentado pertenece al neo cerebelo. ¿Ok? Y por último, este cerebelo se encuentra unido al tallo cerebral por 3 pares de pedúnculos cerebelares. 2 vienen de mesencéfalo, 2 de puente y 2 de médula oblonga. Y vamos a ver que están formados por conjuntos de fibras que entran y salen del cerebelo. ¿Ok? Entonces, los pedúnculos cerebelares, ¿qué son? Conjuntos de fascículos o de fibras que entran al cerebelo o salen del cerebelo. Todo eso lo tienen ustedes por ahí. Bien, ¿queda claro esta introducción? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bien, aquí pueden observar las funciones cerebelares. Son algunas. Vean, mantiene la postura correcta. Vamos a ver que tiene conexiones importantísimas con el núcleo rojo. Que ya habíamos visto que junto con la sustancia negra intervienen en postura, locomoción y bipedestación, estar de pie. Y el equilibrio al caminar y correr. Fantástico, nos ponemos a correr. Bueno, ustedes corren más que yo y mi hijo todavía más, ¿verdad? Y generalmente no tropezamos, ¿verdad? Vamos sorteando a la gente que va en el camino. El cerebelo mantiene ese equilibrio. Controla movimientos sucesivos al comer, vestirse y escribir. ¿Sí? Yo les digo, pregunta número 1, y ustedes agarran su lápiz, su pluma y empiezan a escribir. Ese movimiento de mano es controlado por su cerebelo. ¿Sí? Y si ustedes saben escribir muy bien, pues van a hacer excelente letra. ¿Ok? Estamos comiendo, son movimientos, ¿ok? Sucesivos, es cerebelar. Interviene en el control de movimientos rápidos, repetitivos, alternados
y movimientos finos de prosecución. O sea, es mantener aquello que se ha iniciado. Por ejemplo, tóquense la punta de la nariz con la mano izquierda, rápidamente. Ese es un movimiento. ¿Queda claro? Esté donde esté la mano, ¿sí? Inicio el movimiento y voy, y llego. El que tiene lesión cerebral, una afectación cerebral es una intoxicación alcohólica. Y esa la han visto varias veces en su vida. A alguien que se ha intoxicado, está borracho, ¿sí? Tomado. Y en ese momento le decimos, oye, ponte en 4, tócate la punta de la nariz. Es que quiero quedarme, no, ya vámonos, ya no puedes. Es que quiero manejar, no puede, ¿sí? Y entonces él nos dice, mira, me voy a tocar la punta de la nariz. ¿Y qué es lo que hace? Mueve tantito el dedo de su mano y va haciendo el movimiento fraccionado. Nunca lo hace continuo porque no llega, ¿sí? Ha perdido ese tipo de control de movimiento. ¿Ok? Lo vamos a ver al final, o no sé si ya lo leyeron, lo que es el síndrome cerebelar. Está al final de sus documentos. Y dice, controla las propiedades de los movimientos como son trayectoria, velocidad, aceleración, fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas esas características que le tenemos que dar a un movimiento van a provenir de su cerebelo para realizar esos movimientos finos. ¿Sí? Imagínense que ahorita agarro el celular, ¿verdad? Lo pongo aquí, lo agarro con mis manos y le digo a la mano derecha, oye, ¿lo vas a agarrar? ¿Sí? No, pues primero voy al cerebelo y le digo, oye, cerebelo, dime cómo hago este movimiento. Claro, la corteza dice, mira, mejor practica con el estuche de tus lentes y ya cuando seas un experto, pues, tomas tu celular, ¿cierto? El cerebelo es el que me va a dar todas las indicaciones para que yo realice un movimiento en forma adecuada. Es más, ahí quedan sus programas de movimiento. Los núcleos centrales son los lugares donde ustedes graban sus movimientos. Les gusta la natación y nadan en 1000 formas. Cuando ustedes se avienten al agua, el cerebelo es el que va a desarrollar esos movimientos. Les gusta bailar salsa, tango, no sé, lo que ustedes quieran. Y han tomado clases y lo hacen perfecto. El programa de movimiento está en cerebelo. ¿Queda claro? El manejar. Me subo al coche y automáticamente, ¿sí?, dejo que el cerebelo y otros centros prendan el coche, muevan mis pies, mis manos y vámonos. Y mientras vamos platicando con el de junto, ¿sí? ¿Quién está haciendo todo? Mi programa de movimiento está en cerebelo, en los núcleos centrales. Imagínense una lesión cerebral. Nos incapacita para infinidad de actividades. ¿Ok? Porque básicamente es un centro motor. También recibe muchas sensibilidades, pero básicamente es un centro motor. Bien, estas son algunas de las funciones de esta estructura. ¿Qué le vamos a estudiar? Su configuración externa. ¿Ok? Y la vamos a ver rápidamente, es lo que luego no nos aburre de la anatomía, ¿verdad? Pero pues ni modo. Algún día tendrán un cerebelo en la mano y al verlo tendrán que mínimo identificar cuál es la cara superior, cuál es la cara inferior, cuál es la cara anterior, ¿sí? Y entonces observen, esto es mesencéfalo. Ah, entonces esto es la cara superior.
Y la cara superior, vean, presenta la cara superior del vermis. ¿Sí? Hay una fisura primaria que antes morfológicamente y fisiológicamente tenía importancia, después se descubrió que todo era falso. Ok, pero bueno, hay una fisura primaria que se hace muy aparente en algunos cerebelos. ¿Sí? Se hablaba de un lóbulo anterior, lo que estaba por delante de la fisura primaria, y un lóbulo posterior, lo que estaba por detrás. Y pues se ven las grandes regiones laterales de los hemisferios cerebelares. Lo que es importante que ustedes recuerden es que en la cara superior veo un vermis y veo la cara superior de los dos hemisferios cerebelares. Y presenta una superficie más o menos igual. ¿Ok? No presenta depresiones ni elevaciones. Es continua. Entonces, si ustedes agarran un cerebelo, van a ver la cara superior porque tiene una superficie continua. Pero si ven la cara inferior, van a ver que no hay esa continuidad. El vermis está más profundo. Más profundo. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces vemos la cara inferior y vean, dice, presenta una cisura media cerebelar en la cara inferior, en la región del vermis. Observamos, esto es lo que quiero que vean, esto en amarillo, que se ve muy bien en la cara anterior y también se ve en la cara inferior, se llaman flóculos. Este amarillo es un flóculo. Aquí no está pintado de amarillo, pero es el otro flóculo. Y esto que ven aquí es el nódulo del vermis. Nódulo. ¿Ok? Bueno, los dos flóculos y el nódulo son el arquicerebelo. Arquicerebelo. Ahí llega la información que le envía el aparato vestibular, que está en el oído interno. ¿Ok? Cualquier cosa que capte el aparato vestibular va a ser enviado a los flóculos y el nódulo, que es el arquicerebelo. Entonces aquí vemos el nódulo y los flóculos. Es lo que se deben aprender. Por debajo de los flóculos, aquí veo la cisura dorsolateral. Esto se llama cisura dorsolateral. ¿Ok? Por debajo de los flóculos. Y bueno, también se maneja esto del lóbulo posterior. Pero más me interesa que recuerden que aquí, donde termina lo verde, estos son los surcos paramedianos. Paramedianos. También les llaman paravermales. Y entonces observen, si pudiéramos agarrar esta imagen, algún día lo hago, y pintar esto de amarillo igual, este flóculo, y el nódulo de amarillo, entonces esto es arqui. Y esto verde y morado, ¿sí? Si lo ven morado en su pantalla, esto es paleocerebelo. ¿Ok? Entonces pinto de morado aquí también. Y entonces todo este rectángulo en la cara inferior y que seguiría aquí en la cara superior, esto es paleocerebelo. ¿Ok? Lo único que quité fue el nódulo. Entonces, ¿queda claro? Si yo veo un cerebelo por la cara inferior, todo el vermis quitando el nódulo y las regiones adyacentes a ese vermis se llaman regiones paramediales. Aquí le ponen zona intermedia, región paravermal.
y la región vermal son el paleocerebelo para el tono muscular. Si lo veo en la cara superior, será toda esta zona. ¿Ok? Y el resto, el resto es neocerebelo. Entonces, en la cara inferior me van a identificar en su práctica y algún día, si nos vemos por allá en la escuela, el nódulo y los flóculos. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que tienen que ver en cara inferior. Aquí no vamos a estudiar grandes surcos ni nada. La cara superior, quedamos que... bueno, cara anterior. Me falta esto, cara anterior. Esto es la cara anterior del cerebelo. ¿Ok? Cara anterior. Vean, veo el tallo y la escotadura, la gran escotadura. Esta escotadura. Si lo quito, aquí queda una gran depresión. ¿Ok? Y entonces se llama hendidura cerebelar anterior. Esto es lo que se llama hendidura cerebelar anterior. ¿Ok? Si quito el cerebelo. En el momento en que yo lo quito, voy a ver, corté los pedúnculos y entonces encuentro los pedúnculos cerebelares superior, medio e inferior. No hay diapositiva. Bueno, luego veo si hay alguna. ¿Sí? Tendríamos que quitar el tallo, inmediatamente al quitarlo cortamos los pedúnculos y entonces veo el pedúnculo cerebelar superior, medio e inferior. Por supuesto voy a ver el vermis y veo el nódulo, si quito el tallo, y veo los flóculos. Estos son los flóculos. ¿Ok? Y los lóbulos cerebelares anterior y posterior. ¿Ok? Y el borde posterolateral, lo único importante, síganlo, este es el borde posterolateral y en la región posterior presenta la escotadura cerebelar posterior. Esta depresión que se ve aquí es la escotadura cerebelar posterior. Entonces, en la cara anterior presenta una hendidura cerebelar anterior. En el borde posterolateral encuentro la escotadura cerebelar posterior. ¿Ok? Nada más es cuestión de que vean un poquito sus imágenes y se aprendan esto que les pueden preguntar. ¿Dónde se encuentra la escotadura cerebelar posterior? ¿Ok? ¿Dónde se encuentra la fisura, la fisura dorsolateral, o los surcos paramedianos, o el nódulo, o los flóculos, en qué cara? ¿Sí? Eso es lo que les pueden preguntar. ¿Sí? La idea es que si ven un cerebelo algún día, lo reconozcan. Al cerebelo se le estudian relaciones cerebelares. Son muy simples. La cara superior se relaciona con la tienda del cerebelo. Se llama tentorium. Tienda del cerebelo. Tentorium. ¿Ok? La cara anterior pues se va a relacionar con el cuarto ventrículo. Y quedamos que está separado del cuarto ventrículo por los velos medulares superior e inferior. Son las relaciones más importantes del cerebelo, de la cara anterior. El borde posterolateral, vean, esta es una fosa cerebelar, aquí descansa un hemisferio, aquí el otro, y aquí en la cresta occipital interna, acuérdense, aquí está el vermis, entonces aquí vermis y aquí hemisferio cerebelar, ¿ok? Y entonces aquí veo el borde posterolateral del cerebelo, que estaría en relación con el hueso occipital
y unas depresiones que se ven aquí con número 29 que reciben el nombre de senos transversos, que vamos a ver más adelante, ¿ok? Son las impresiones que dejan los senos transversos cuando se va formando el cráneo, ¿sí? El cráneo. Entonces, si hay una arteria ahí, bueno, pues esa arteria deja impresiones. Por ejemplo, la arteria meningea media, ¿sí? Entonces abro el cráneo y veo ahí los surcos de la arteria. Abro el cráneo y veo los surcos de los senos transversos. En donde vamos a tener más problemas con sus relaciones es en la cara inferior. Pero si lo sistematizamos, van a ver que es fácil. ¿Cuáles son las principales relaciones de la cara inferior del cerebelo? Partamos de la línea media. Y entonces yo encuentro aquí la cresta occipital interna. ¿Aquí la ven? ¿Sí? ¿Ok? Donde se va a ubicar la hoz del cerebelo, que es una dependencia de la dura madre. Luego se relaciona con las fosas cerebelares. Cerebelares. ¿Ok? Si dejo las fosas cerebelares, encuentro una sutura. Esto no está en orden. Si quieren, ustedes lo ponen en orden, ¿sí? Encuentro una sutura que es la sutura occipito, hueso occipital, occipito temporal. Occipito temporal. Si yo la sigo, ¿verdad?, voy a llegar a una serie de orificios, que son el agujero rasgado posterior, Acuérdense que ahí están los nervios 9, 10, 11 y el golfo de la yugular. O sea, ahí se va a formar la vena yugular interna. ¿En dónde? En el agujero rasgado posterior. El otro agujero que veo, aquí tiene el número 36, es el conducto auditivo interno, ¿sí?, en donde van a viajar los nervios facial, vestíbulo coclear y la arteria auditiva interna o laberíntica. Entonces, esas relaciones son importantes porque es muy frecuente el schwannoma del ángulo pontocerebelar, ¿sí?, que afecta al nervio octavo. Entonces, el schwannoma se va a localizar acá, aquí donde está el número 36, y pues me va a generar patología cerebelar y patología auditiva, ¿sí? Recuerden que el conducto auditivo interno está en 38, 37, que es el peñasco del temporal. Esto es el peñasco del temporal. Y lo que vemos es la cara postero superior. El cerebelo se relaciona con la cara postero superior. ¿Ok? Porque el peñasco va al piso medio, ahí no hay cerebelo, hay otras estructuras, ¿ok? Entonces la región del peñasco con la que se relaciona el cerebelo anda por aquí y se llama, ¿sí?, cara postero superior del peñasco, ¿ok? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las relaciones importantes de la cara inferior del cerebelo? La cresta occipital interna, las fosas cerebelares, la articulación occipitotemporal, el agujero rasgado posterior con los nervios 9, 10 y 11, el conducto auditivo interno con el 7, el 8 y la arteria laberíntica, la cara postero superior del peñasco, ¿sí?,
Básicamente esas son las relaciones importantes de la cara inferior del cerebelo. ¿Ok? Nada más la repaso. Les pueden preguntar alguna. Aquí está el agujero yugular. ¿Lo ven? Y aquí arribita está el conducto auditivo interno. Y toda esta zona es el peñasco del temporal. Ya lo veremos cuando veamos aparato auditivo. ¿Ok? Y entonces vamos a platicar de todo eso. Bien, aquí en este esquema que ya hemos visto algunas veces es para ver perfectamente bien cómo la corteza cerebelar presenta hojas, folias. Ya habíamos platicado de esto. Y las ramas son la sustancia blanca. ¿Ok? Y entonces aquí en la parte central pues aparece mucha sustancia blanca. Como esto es el vermis, no hay núcleos. Necesito hacer un corte más hacia los hemisferios cerebelares para ver los núcleos. Vemos aquí que el cerebelo está separado del tallo cerebral por el techo del cuarto ventrículo. Y vemos la cavidad, el cuarto ventrículo y el piso del cuarto ventrículo. Aquí ven muy bien el acueducto cerebral y ven el tercer ventrículo. Esto es tercer ventrículo. Bien. Si observan el esquema inferior, ahora sí podemos ver en forma importante esto. Los antiguos anatomistas decían que esto tenía el aspecto de una bolsa de tabaco. El tabaco antes no venía en cajetillas, ¿verdad? Se compraba, se metía en una bolsita y pues cuando querían sacaban su pipa y ponían su tabaco, ¿ok? Y entonces los anatomistas dicen que el núcleo dentado tiene forma de bolsa, de una bolsita para tabaco, ¿ok? En su entrada es donde encontramos los núcleos globoso y emboliforme. Y más hacia la línea media encontramos el núcleo fastigiado, pegadito al techo del cuarto ventrículo. Por eso se le llama núcleo del techo. ¿Ok? Bien. En esta diapositiva lo que ustedes están observando es las divisiones filogenéticas que ya platicamos del cerebelo, que es el arqui, que es el paleo, que es el neo, quién lo constituye y cuál es su núcleo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Perdón, continuamos. Entonces decíamos, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hasta dónde vamos en este momento?
Profe, ¿dónde había dicho que estaba el núcleo dentado? El dentado, aquí lo ven en la imagen. Vean que se parece a la oliva vulvar. ¿Sí lo ven? Aquí está. Esto que ven ustedes aquí es el vermis. Esto, en verde. Esto es el vermis. Entonces, el núcleo o los núcleos no están en el vermis, están en el hemisferio cerebelar. Esto es un hemisferio cerebelar. ¿Estamos? Y entonces aquí es donde yo veo esta zona oscura. Vean que da vuelta, que les decía que se parece a la oliva vulvar y que le dieron el nombre de la forma de bolsa de tabaco. ¿Ok? Bueno, este es el núcleo dentado. Y en su entrada, en algunos cortes, se puede observar los núcleos globoso, emboliforme y hacia la línea media, el núcleo fastigiado. ¿Ok? Y entonces tengo 4 núcleos en un hemisferio y 4 núcleos en el otro hemisferio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rápidamente. El tallo es el puente. Esto que ven aquí es un corte a nivel del puente, aquí arriba. Aquí viene el puente. Esto es bulbo. El puente. Entonces veo aquí el puente. Y entonces este tronco gigante, ¿qué es? ¿Un pedúnculo? El pedúnculo cerebelar medio. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera, a este esquema le pongo zonas punteadas y digo aquí esto y aquí esto es el puente. Esto, esta gran avenida es el pedúnculo cerebelar medio, pedúnculo cerebelar medio. Y ahora sí, todo el resto es hemisferio cerebelar. Y esta parte central, el vermis. Y esto, otro hemisferio cerebelar. ¿Queda claro? ¿Sí? O sea, al corte transversal, eso es lo que nosotros podíamos observar. ¿Queda claro dónde está cada núcleo? Sí. Los pedúnculos, por ejemplo, el superior, el medio e inferior, ¿se ven como por la altura del corte o don... Si tú observas una cara posterior de tallo, ves que a los lados de la parte superior del cuarto ventrículo se ve el pedúnculo cerebelar superior, el medio y el inferior. ¿Ok? Se tendría que hacer una disección especial del cerebelo para más abajo o más arriba ver las fibras que entran del mesencéfalo o las fibras que entran de la médula oblonga. ¿Ok? Si puedo, el día de mañana les busco una disección de esos pedúnculos para que vean cómo se observan. ¿Ok? Gracias. Está en muchos libros de anatomía. Aquí el que ven es el medio. Este cuadro ya lo vimos, ¿sí? Está controlando, que controla cada división del cerebelo. Se lo aprende. Bien, lo que nos va a dar un poquito de problemas, que no son muchas, porque ya se lo saben, son las conexiones que se establecen con las diferentes regiones del cerebelo. ¿Ok? Siempre que estamos en clase les digo que imaginen que voy corriendo en el parque, ¿sí? Vamos corriendo rápidamente, ¿sí? Muy veloz, ¿ok? Y de momento se me atraviesa una piedrita, ¿sí? En el camino.
me tropiezo y en ese momento paro el tiempo. Me convierto en Superman. Estoy volando en el espacio. ¿Ok? A todos nos ha pasado alguna vez. Nos hemos tropezado y en esa milésima de segundo estamos volando. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar en esa milésima de segundo? Se activa el aparato vestibular. ¿Ok? Ya no tengo los pies sobre la tierra. Estoy volando. Y eso se llama sentido de gravedad. Sentido de gravedad. ¿Ok? Y entonces, vean, aquí tengo conexiones aferentes a la corteza del arquicerebelo, donde inicio en los receptores vestibulares. Se activan las máculas, se activan las crestas. ¿Ok? Y vean lo que va a mandar de información. Oye, cerebelo, vamos volando en tal dirección, a tal velocidad y con tal rotación. ¿Ok? Se han tropezado. Y en esa milésima de segundo que están volando, el aparato vestibular dice, no tiene los pies sobre la tierra. Está volando. Sentido de gravedad. Va en tal dirección, ¿verdad?, hacia el piso. Aterriza exactamente en 2 milisegundos. A tal velocidad y con tal rotación. Terminamos en el suelo, nos paramos y decimos, yo no sé cómo me caí, pero me duele la cara lateral de la rodilla, la cadera, el hombro, ¿sí? Rotamos y nos golpeamos. Bueno, en esa milésima de segundo, el aparato vestibular se activó, mandó información a través de neuronas aferentes somáticas especiales propioceptivas del octavo, que ustedes ya deben conocer, hacia los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares, inmediatamente sus neuronas salen a través de fibras vestíbulo fastigiales. O sea, van de los núcleos vestibulares a los núcleos fastigiados. Y del núcleo fastigiado salen fibras fastigiocerebelares directas a la corteza del arquicerebelo. Y en ese momento le informo lo que está pasando. ¿Ok? Si soy el doctor Juárez, en ese momento ya aterricé. ¿Ok? Es una vía muy larga, con muchos relevos. Muchos son 2, pero pierden tiempo entre sinapsis y sinapsis, en la conducción, en la liberación de los neurotransmisores. Entonces, la naturaleza nos dio otro tipo de vías. Vean, la segunda vía. Los receptores vestibulares que ya vimos captaron todo eso, lo envían a través de una neurona aferente somática especial propioceptiva del octavo, directo a los núcleos vestibulares. Y los núcleos vestibulares mandan fibras vestíbulos cerebelares al arquicerebelo. Entonces tengo una vía bineuronal para el equilibrio. La primera era trineuronal. Esta es bineuronal.
Pero vamos todavía más. Tengo una vía, se activan los receptores vestibulares, mando la información por la aferente somática general propioceptiva del octavo, penetra al tallo, pasa por los núcleos vestibulares sin hacer relevo y se va directo a la corteza del arquicerebelo. Es una vía de una neurona, una, que le informa a la corteza cerebelar. Ah, entonces voy a aprender a nadar o voy a aprender a bailar. Y todas las tardes me voy a bailar. Después de un año, 6 meses, depende de qué tanto le ponga a ese tipo de ejercicios, yo puedo estar utilizando vías de una neurona. Y entonces ser un excelente nadador, un excelente bailarín, un conductor de autos de carrera. Los reflejos ahí son vitales. Un gimnasta, ¿ok? Pero si no hacemos ejercicio y estamos sentados todo el día, nuestra vía es la trineuronal. ¿Quedó claro? ¿Ok? Entonces, mi aparato vestibular va a tardar mucho en informarle al arquicerebelo. Pero soy un gimnasta y voy a competir. Son segundos de mi participación. Tengo que utilizar el circuito 3. Y para eso he practicado durante años porque estoy en las Olimpiadas. Bueno, en muchas actividades que realizamos ustedes y yo, utilizamos el circuito 1 y a veces utilizamos el circuito 3. ¿Quedó claro? Si me voy al paleocerebelo, ahí se ve complicado. Pero ya lo vimos, ya lo estudiamos. ¿Sí? Lo vamos a intentar. ¿Ya observaron el diagrama? Ya vimos todas las vías. Y aún así vamos a tener una clase para esta vía. Vean, si yo voy al arquicerebelo, puedo los núcleos vestibulares, los receptores vestibulares, a través de una primera neurona a los núcleos vestibulares, de ahí una segunda neurona al fastigiado y luego una tercera neurona a la corteza del arqui. Lo acabamos de ver. Si yo veo el palio, vean que estos tres son palio. ¿Quién le manda información al palio? Veamos. Imaginémonos la corteza del paleocerebelo como la sala de su casa, que tiene 3 grandes pantallas, ¿sí? De 50 o 70 pulgadas. 3. ¿Ok? Eso es el paleocerebelo. La primera pantalla ve de T6 hacia abajo. T6 hacia abajo. La segunda pantalla ve de T6 y cuello. Y la tercera pantalla ve el rostro, la cabeza. ¿Ok? Entonces, cuando al arquicerebelo se entera que voy volando a tal velocidad, en tal dirección y con tal rotación,
le avisa al paliocerebelo. Vean aquí neurona. Y el paliocerebelo le dice, a ver, deja prender los monitores. Y en los monitores aparezco yo segmentado en el primero de T6 hacia abajo, en el segundo mis manos, ¿sí? Imagínense que no tropecé, me caí de un piso 20 y entonces voy como pájaro moviendo los brazos, ¿verdad? Haciendo una expresión de pánico. ¿Sí? Eso es lo que va a reflejar los monitores del paliocerebelo. ¿Y cómo es que reciben esa información? Ah, pues a través de los músculos, de los usos neuromusculares. Y entonces tenemos, observen aquí abajo, G. G. ¿Sí? ¿Ok? Vemos G primero, la que está acá arriba. Información propioceptiva proveniente de músculos, tendones y articulaciones de tronco y extremidades inferiores. T6 hacia abajo. ¿A dónde le enviamos? Ah, ¿se acuerdan que la primera neurona viaja formando los fascículos, en este caso el fascículo grácil? Y da colaterales al núcleo torácico y al núcleo propioceptivo basal del asta posterior. Y estos núcleos, si recuerdan, el torácico me da origen ahí, que se llama fascículo. ¿Qué fascículo se origina del núcleo torácico? Ese es el problema de la neuro. Si yo no me aprendí núcleos medulares, tengo problemas. Diferente a la anatomía. No me aprendí mano, pero soy excelente en extremidad inferior y no tiene nada que ver. El problema en neuro es que todo es lo mismo, siempre es lo mismo, ¿sí? Entonces no puedo agarrar y decir, ah, no me aprendí los núcleos de médula y ya no importa, no los voy a usar. Los van a usar hasta el tercer parcial. ¿Qué sí? ¿Quién me dice? Y así es como un profesor valora realmente qué tanto están aprendiendo en clase. Es el espinocerebral. Espino cerebelar, hay dos. Dorsal. Y Dorsal. dorsal. ¿Ok? Y entonces la información propioceptiva de T6 hacia abajo es enviada a la corteza del paliocerebelo a través del espino cerebelar dorsal. Y vean que el fascículo grácil también mandó al núcleo propioceptivo basal, o células bordeantes de Sherrington, o células del borde, en fin, tiene muchos nombres ese núcleo. Y ahí se origina un fascículo, J, espino. Espino cerebral ventral. Espino cerebelar. Espino cerebelar ventral. Espino cerebelar ventral. ¿Ok? Ah, bueno, ellos son los que le mandan la información al paliocerebelo de T6 hacia abajo. Si vamos abajo, otra vez G, información propioceptiva de T6 hacia arriba. O sea, de región superior de tronco, cuello y extremidades superiores. Esta información viaja por el fascículo cuneiforme. Pero en lugar de llegar al núcleo cuneiforme, llega al núcleo paracuneatus o cuneatus lateral. Y este da origen a acá, que es K. Fibras
paracunio-cerebelares. Y ellas llevan la propiocepción de extremidades superiores al paliocerebelo. Si ustedes ven en verde los músculos extrínsecos del ojo, los músculos linguales y los músculos derivados de arcos branquiales, o sea, todos los músculos de la cabeza y la articulación temporomandibular, ¿sí? Es la única articulación. Van a enviar su información a través de neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas al núcleo mesencefálico del quinto. Y a través de fibras trigémino-cerebelares a la corteza del palio cerebelo. Y entonces por eso es que los 3 monitores del palio cerebelo me dicen, oye, trae una cara de espanto porque sabe que se va a matar. Va volando como pájaro y moviendo los brazos, ¿sí? Porque no puede hacer otra cosa, no hay de dónde tomarse. ¿Y cómo van las piernas? Eso es el palio cerebelo. Y en el momento en que yo voy volando porque tropecé, el palio cerebelo sabe exactamente cómo está mi cuerpo. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Pero tengo un neocerebelo. El neocerebelo va a recibir información fundamentalmente del área 4, pero puede recibir información de muchos lados, ¿sí? De todas las áreas corticales, visual, auditiva, ¿sí? La mayor parte es el área 4, ¿ok? Y la vía típica del área 4 es: recibo la información yo, área 4, de todas las demás áreas corticales en ese momento, ¿sí? Y ahora la mando al puente. Entonces tengo fibras corticopontinas. Corticopontinas. No es el fascículo córtico nuclear, son diferentes. ¿Ok? Es fascículo córtico-pontino. Fíjense, el área 4, un 15% de sus neuronas forman los fascículos córtico-espinal y córtico-nuclear. Un 15%. ¿Sí? Se van a los núcleos del tallo y de la médula. Y entonces la pregunta es, ¿y el 85% de las neuronas del área 4 qué hacen? Se van al puente. Y del puente llegan a los núcleos pontinos de la protuberancia, unas bolitas que veían ahí, cientos de núcleos pontinos, y cada núcleo pontino da origen a axones que forman las fibras pontocerebelares y que forman todo el pedúnculo cerebelar medio, todo. Lo único que tiene esos 2 troncos grandes son fibras pontocerebelares que llevan información del área 4. ¿Ok? ¿A dónde? A la corteza del neocerebelo. Para que ahí se procesa todo, ¿sí? Y el neocerebelo sea capaz de dar las indicaciones adecuadas para realizar un movimiento en fracciones de segundo, ¿sí? Y no caiga de cara al piso. ¿Ok? Si soy un gimnasta, para que mi movimiento sea perfecto y caiga parado. ¿Ok? Si soy un nadador o un clavadista, para que no saque agua, ¿sí? Para que los movimientos realmente sean excelentes, o un gran bailarín. Entonces, vean, el 80% de las neuronas de la corteza
se van a ir a puente y de puente a neocerebelo para coordinar todas las características de los movimientos que hacemos. ¿Ok? Y entonces si estamos platicando, ¿verdad? Estoy con el cuate platicando y alguien llega corriendo y me empuja, en fracciones de segundo mi mano va a ir hacia lo primero que encuentre para aferrarme y no caerme. Si no lo encuentro, va a haber movimientos de rotación dependiendo a donde yo vaya y extender las extremidades superiores. ¿Sí? Si tengo 80 años y estoy descalcificado, voy a tener fracturas de cola. Se me va a fracturar radio y cúbito por el golpe, o una fractura de cadera, en fin. ¿Queda claro? ¿Sí? Y esto es solo lo que le he informado a el cerebelo. Tienen la tarde para revisarlo, porque mañana vamos a ver qué es lo que pasa en el interior de la corteza y cuáles son las respuestas que va a dar el cerebelo para que yo no me golpee la cara, para que yo al volar sea capaz, si soy un experto, de poner mis manos y caer parado, ¿sí? Porque pueden pasar infinidad de cosas. Depende de cómo funciona mi cerebelo. Depende de cuál es mi actividad física. ¿Quedó claro? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. La clase la terminamos acá. Si hay alguna duda, ahorita la comentamos, ¿sí? Si no, pues no sé si quedó claro lo que hemos visto hasta ahorita de cerebelo. Sí necesito que lean, estudien. Mañana vamos a ver las conexiones eferentes, cómo es que responde el cerebelo para dar respuestas, cómo es que actúa a nivel cortical. ¿Sí? ¿Ok? Eso es la clase de mañana. ¿Sí? Y vemos síndrome cerebelar. Pero por favor, necesito que se pongan a estudiar. ¿Sí? Cada día esto se complica más. Ustedes lo están viendo. ¿Sí? Y al final, o me van a sacar una baja calificación. En estado normal, en clases y aquí, siempre es el examen que más reprueban, el segundo. Y ustedes están viendo que pues es difícil porque hay que aprenderse muchas cosas. Yo los trato de llevar en un orden, ¿sí? Un orden de cómo deben ir estudiando cada cosa. Pero quienes se deben meter todo a la cabeza son ustedes. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, díganme. Nos vemos mañana. ¿Ok? Sí, y sí me gustaría que prendieran sus pantallas, de verdad me gustaría. La otra es, en el examen, pues no salieron muy bien en que pasó, ¿ok? Sobre todo en el que les hicieron en la plataforma. De hecho, ya mandé información a la academia. ¿Sí? La única pregunta que está mal es la de nervio con acción colinérgica. Porque el facial sí, ya vieron a través de la pre y la post, ¿se acuerdan? Es acetilcolina, y habíamos hablado de las acciones nicotínicas, ¿no? Que compiten con la acetilcolina. Pero también platicamos de que la placa neuromuscular utiliza acetilcolina. Entonces, si yo digo nervio trigémino y es eferente visceral especial, pues es un nervio colinérgico, por lo menos en ese componente. Los otros no. Y todas las demás preguntas están bien. Pero, bueno, ustedes sí saben cuántos sacaron o no. ¿Sí? Bueno,
Entonces, chéquenlo por favor. Si quieren, después les mando lo que sacaron aquí, ¿sí? Y para que vayan viendo qué van a hacer, porque necesito que lean. ¿Ok? Bien. Nos vemos mañana si no tienen otra cosa. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Nada? Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta Gracias, Gracias, profe. doctor. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Buen día.